Saludos, profesoras. Hoy les voy a mostrar cómo realicé mi examen final, qué tipo de bases utilicé. Me tocó el primer ejercicio del tipo A, que sería este. Aquí también está la secuencia FASTA que nos proporcionaron. Y bueno, la secuencia FASTA anteriormente vista, la busqué en BLAST. Posteriormente le puse en BLAST para que me diera las secuencias y seleccioné la primera que me salió, que sería esta de acá. Luego le puse en MCA Viewer, que es donde le di clic ahí, en la cual nos arroja una información sobre 4 mutaciones en una gráfica. Nos vamos a guiar a través de esta imagen, que habla sobre las mutaciones, recordando la genética molecular. Para la primera mutación, nos arrojan 4 barritas rojas. Estas 4 barritas son las mutaciones. Yo seleccioné de manera que abarcara esta barrita roja para que me proporcionara la información. Aquí nos dice que pasa de una adenina a una timina, siendo una mutación de transversión. Para la segunda, es una mutación de transición porque pasa de guanina a adenina. Para la tercera mutación, es una transversión, ya que pasa de guanina a citosina. Para la cuarta mutación, pasa de guanina a timina, siendo una mutación de transversión. En la resolución del ejercicio. Para la afectación de nucleótidos se va afectada las posiciones 665, 1139 y 1636 por una mutación de transversión. En la posición 849 por una mutación de transición. A nivel de proteína, se transforma en un triptófano en la posición 665. En la posición 1139 por una serina. En la 1636 por una lisina y para la posición 849 una arginina. Y ahora me tocó realizar el ejercicio 4 del tipo B, que sería este, del síndrome de Cornelia-de-Lange. Se optó por escoger la base de datos de OMIN, ya que esta base de datos, como recordamos, es una base de datos de enfermedades mendelianas. Se buscó en la base de datos el nombre en inglés y nos arrojó varios resultados. Yo escogí el síndrome Cornelia-de-Lange por el tipo de gen que nos da. Aquí podemos ver otra captura donde nos dice el diagnóstico, la historia, que es con la que se pudo resolver el ejercicio. Y bueno, la resolución del ejercicio. Al gen con el que se asocia la enfermedad es el NIPBL. El tejido en el que se expresa es el corazón, músculo esquelético, el hígado fetal y en adulto, el riñón fetal y el adulto. Se expresa también a nivel intermedio en el timo, también en la placenta, en leucocitos periféricos y en el intestino delgado. Puede ser la expresión débil o quizá no se exprese, puede llegar a estar en el cerebro, en el colon, en el vaso y en el pulmón. El tipo de herencia de esta enfermedad es autosómica dominante. Las características clínicas. Esta enfermedad es muy característica por los rasgos faciales. Por ejemplo, aquí dice que las cejas crecen a lo largo de la base de la nariz. El pelo crece muy hacia abajo de la frente y bajo del cuello. Las pestañas son muy largas, el puente de la nariz está deprimido, que tiene la punta hacia arriba y las fosas nasales dirigidas hacia adelante. Y bueno, también se describen muchas más de aquí. Por ejemplo, la combinación de cejas que les decía arriba, que son ordenadas, bien definidas y arqueadas. Y bueno, como dato interesante es que esta combinación de anomalías estuvo ausente en los varones postpúberes
pero no en las mujeres postpubres. También se llegan a ver características oftalmológicas, que pueden ser reflejos musculares deficientes, hipertrofia, fístula del conducto nasolagrimal. Algunas anomalías radiológicas en las manos son características como la apariencia plana en forma de pala de las manos, los dedos son cortos y terminan como en piquito. También existe la microcefalia, anomalías digitales y las extremidades, retraso en la maduración esquelética, disfunción gastroesofágica y anomalías cardíacas, también genitourinarias. El diagnóstico se da con mayor facilidad en la infancia que en edades posteriores. Es muy fácil de detectar cuando se es niño, que ya cuando se empieza la edad adulta. Igual nos describen las mismas características clínicas de esta enfermedad, de este síndrome. El diagnóstico prenatal depende de la identificación de algunos aspectos del fenotipo en el feto mediante imágenes de ultrasonido. El retraso del crecimiento, defectos de las extremidades, hirsutismo y hernia diafragmática, que estas se pueden ver mediante la ecografía. También a las 22 semanas del feto es posible que ya se pueda ver el aspecto facial característico, las malformaciones asociadas de miembros superiores e igualmente por las imágenes de ecografía. Muestran un labio superior saliente y retrognatia severa. Para el acontecimiento histórico, en 1933, Delange describió el trastorno que lleva su nombre. Delange fue una profesora de pediatría en Ámsterdam y predecesora inmediata de Van Crevel en 1966 en esa cátedra. De Nextman, Eklen y Hennepman en 1994 proporcionan información biográfica sobre Cornelia Delange y una biografía de sus publicaciones. O sea, en 1933 fue la primera vez que se describió esta enfermedad. Seguimos con el siguiente ejercicio. Me tocó el ejercicio 8 de tipo C, que sería este problema, que era desarrollar una PCR múltiplex de varias muestras biológicas, que fue sangre menstrual, saliva y fluido seminal. Bueno, se buscaron las secuencias en formato FASTA de las antes mencionadas. Podemos ver de este lado la de la glicoforina A, seguida de la metaloproteinasa, la histatina y finalmente la transglutaminasa. Todas estos formatos FASTA se buscaron en GenBank. Con sus respectivos nombres. En inglés, que fue la glicoforina A, y seguidas de las demás. Ahora, para realizar los primers, se utilizó la página Primer Quest Tool, en la cual se fueron añadiendo los formatos FASTA en conjunto de las antes mencionadas. Y nos arrojaron 4, que se puede ver aquí el número 1 y el NC000004 nos aparecieron 4 veces, de las cuales nos dieron 4 sets, perdón. Y ya tendríamos que buscar cuál era la mejor, la más óptima para poder trabajar y que estuviera en condiciones. Como les había mencionado que arriba había un numerito, el 1, del 1 al 4, se escogió el set 4 de la primera que salió, que fue este. Después se fue a OligoAnalyzer
y se seleccionó el reward y también se añadió el reverse, la cual nos dio información de este tipo. Nos dio el delta G y las secuencias de 5' a 3'. Para el siguiente primer fue lo mismo, solo que se utilizó el primero del 2 que nos dio. Se hizo lo mismo en Oligoanalyzer. En el 3 se escogió el 3 del 3. Para el último primer se utilizó el 2 del 4 y se realizó los mismos pasos que para el primer primer. Finalmente se hizo la electroforesis. Esta se elaboró en Paint. Y bueno, se buscó un marcador de peso molecular que va desde 200 pares de base hasta las 700 pares de base. Dado que hay dos amplicones cuyo tamaño es muy cercano, puede ocuparse policrilamida para su mejor resolución. El siguiente ejercicio fue el 10 del tipo D. Esta fue una muestra de sangre de un paciente para ayudar al diagnóstico, como dice aquí el ejercicio. Y dice que se realizó una PCR y una vez que se obtuvo la PCR, se secuenció y se obtuvo un fragmento del ITS1, que es este. Esa secuencia se optó por buscarla en BLAST, que es la de entrada, la de mi preferencia, a la hora de que se trata de buscar secuencias. Y bueno, se dio un buscar en BLAST y arrojó el resultado del parásito intracelular, que es Toxoplasma gondii. También se realizó la búsqueda de información en GenBank, como se puede ver aquí en morado. Por lo tanto, podemos precisar que la cepa es YZ-2. Bueno, había una pregunta de que si se pudiera amplificar, que si era viable gastar el dinero. Yo respondería que si se tuviesen los recursos para amplificar y poder realizar por duplicado o triplicado la dicha prueba, sí se recomendaría. De lo contrario, pues es suficiente con esta muestra, ya que el porcentaje de error es 2%. Finalmente la probabilidad sigue siendo baja. Para el ejercicio 13 es del tipo E. Nos habla sobre el síndrome de Li-Fraumeni, que es una enfermedad asociada al desarrollo de un gran número de cánceres y tumores malignos en todo el cuerpo. Para la resolución del ejercicio, se optó por realizar la búsqueda, que en mi consideración, si me lo permiten, es la mejor base de datos. Para mí es la más completa y es la que más me gustó, ya que te arroja resultados de todas las categorías de la enfermedad, de la función, de la familia y dominios, y hasta la imagen en una estructura 3D. Sin embargo, también nos apoyamos en la base de datos de OMI. Y aquí se puede ver la base de datos UniProt. Y en la siguiente OMI. Aquí podemos ver de la base de datos de UniProt. Y bueno, la información de la enfermedad. Es el síndrome de Li-Fraumeni. Es causado por una mutación heterocigótica en el gen P53 en el cromosoma 16, brazo P13. Es un síndrome de cáncer hereditario, clínica y genéticamente heterogéneo. Se abrevia como LFS, que de aquí en adelante se utilizará esa abreviatura. Bueno, se define por la existencia de un probando afectado por un sarcoma antes de los 45 años con un familiar de primer grado afectado por cualquier tumor antes de los 45 años y otro familiar de primer grado con cualquier tumor antes de los 45 años o un sarcoma a cualquier edad. La función normal del gen es que actúa como supresor de tumores
en muchos tipos de tumores, vaya. Induce la detención del crecimiento o la apoptosis según las circunstancias fisiológicas y el tipo de célula. También es involucrado en la regulación del ciclo celular como transactivador, que actúa regulando negativamente la división celular, controlando un conjunto de genes necesarios para este proceso. La inducción de la apoptosis parece estar mediada por la estimulación de la expresión del antígeno BAX y FAS, o por la expresión de BCL2. Su actividad proapoptótica se activa mediante su interacción con PPP1R13B, diagonal ASPP1 o TP53BP2, diagonal ASPP2. Sin embargo, esta actividad se inhibe cuando la interacción con PPP1R13B, ASPP1 o TP53BP2, ASPP2 es desplazada por PP1R13L, diagonal y ASPP, que es cuando empiezan los problemas. Es una proteína codificante. Afecta a los dominios mostrados en la imagen. La señal de exportación nuclear actúa como un dominio de expresión transcripcional. Los motivos TAID y TAD2, residuos de 17 a 25 y 48 a 56, corresponden a ambos motivos de 9 aminoácidos TAD, que son dominios de transactivación presentes en un gran número de factores de transcripción de levadura y animales. Su secuencia similar es a la de la familia P53. Posee 9 isoformas, en las cuales, por ejemplo, la isoforma 2 es expresada en linfocitos quiescentes no funcionales. Aquí podemos ver la familia y los dominios. El tratamiento de las manifestaciones consiste en evitar la radioterapia, si es posible, para reducir el riesgo de neoplasias malignas secundarias. Sin embargo, la eficacia del tratamiento debe priorizarse por encima de las preocupaciones relacionadas con el riesgo de neoplasias malignas posteriores, por ejemplo, de ser necesario un tratamiento con radiación para brindar la mejor posibilidad de cura. Se alienta a las mujeres con el síndrome que desarrollan cáncer de mama a considerar la mastectomía bilateral en lugar de la tumorectomía para reducir el riesgo de desarrollar un segundo cáncer de mama primario y evitar la exposición a la radioterapia. Además de evitar la radioterapia, si es posible, los tumores del síndrome generalmente se tratan de acuerdo con protocolos estándar. La prevención incluye no fumar tabaco o estar expuesto a algún cancerígeno latente. La esperanza de vida es relativa al tipo de cáncer que se pudiera adquirir. Sin embargo, la siguiente tabla nos muestra la frecuencia en la que pueden aparecer distintos cánceres a lo largo de la vida y su evaluación pertinente, que sería esta tabla. Nos habla sobre el cáncer de pecho, leucemia, el linfoma, melanoma, sarcomas, y aparece la frecuencia, por ejemplo, la del cáncer de pecho anualmente, de edad de entre 20 y 30 años. Es relativa la esperanza de vida. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.